cuando falleció mi esposo, mi hijo me gritó. Y ni se te ocurra ir al velorio. Eres bien exagerada. No le contesté nada. Al día siguiente, casi se cae de la silla cuando vio la lista de herederos. Me da gusto que estés aquí. Sigue leyendo hasta el final, y dime desde qué ciudad me lees, así sabré hasta dónde ha llegado mi historia. El pitido constante del monitor del hospital fue mi compañía durante 3 días. Me senté al lado de la cama de Robert, tomándole la mano curtida, mirando cómo su pecho subía y bajaba con dificultad en cada respiro. Después de 45 años de estar casados, me sabía de memoria cada arruga de su cara, cada lunar en sus brazos. El hombre que fue mi todo, se me estaba yendo. Dorene dijo, casi sin voz. Me acerqué tanto que mi oreja casi tocaba sus labios. Aquí estoy, amor. Aquí estoy contigo. Él apretó mi dedo con la poca fuerza que le quedaba. Cuídate, prométeme. No digas eso. Vas a estar bien, le respondí, aunque en el fondo, los dos sabíamos la verdad. El cáncer había ganado. Sus ojos, nublados por el dolor, se encontraron con los míos. Todavía estaban llenos de amor. Te amo, Dorene, nunca lo olvides. Esas fueron sus últimas palabras. El pitido se volvió un tono largo, plano, uno que me hizo eco en el pecho. Las enfermeras entraron corriendo, pero yo ya sabía que todo había terminado. Mi Robert ya no estaba. Me quedé ahí, en silencio, con las lágrimas rodándome por la cara, cuando de pronto la puerta se abrió de golpe. Miles entró hecho una furia, con la cara más roja de coraje que de tristeza. ¿Qué hiciste?, gritó. Su voz me atravesó como cuchillo. Miles, tu papá, sé lo que pasó. La enfermera me llamó hace 20 minutos. Me miró como si la muerte de su padre fuera culpa mía. Tú deberías haber estado aquí. Me levanté despacito. Tenía las piernas entumidas de tantas horas sentada. Te llamé ayer. Dijiste que estabas muy ocupado con el trabajo. No te atrevas a echarme la culpa. La voz de Miles se alzó más. Una enfermera volteó a vernos, preocupada. Seguramente ni marcaste bien. Nunca pudiste hacer nada como se debe. Sus palabras me golpearon como si me hubiera dado una bofetada. Ahí estaba yo, acababa de perder al amor de mi vida, y mi propio hijo me estaba atacando. Miles, por favor, este no es el momento. Tienes razón. Este no es momento para tus dramas. Se acercó más. A pesar de ser mi hijo, su presencia intimidaba. Ahora yo me voy a encargar de todo. De los arreglos de verdad, no de los desastres que tú inventes. Sentí que el corazón se me rompía otra vez. Él era mi esposo, Miles. Tengo derecho. Tienes derecho a irte a tu casa y dejar que yo maneje esto como un adulto, dijo, cada palabra con una frialdad calculada. Mi papá siempre decía que uno no debía dejarse llevar tanto por las emociones. Hay cosas que se tienen que hacer con la cabeza fría, decía. Pues esto es demasiado importante para andar con sentimentalismos. Jessica, su esposa, apareció en la puerta. Había estado esperando en el pasillo, seguramente escuchando todo. Miles tiene razón, Dorene. Te ves agotada. Deberías irte a descansar a tu casa. La forma en que dijo mi nombre, como si le supiera amargo, me puso la piel de gallina. A Jessica nunca le caí bien, aunque jamás entendí por qué. Siempre fui amable con ella, más de lo que merecía. Quiero quedarme un rato más con él, susurré, volviendo a ver el cuerpo inmóvil de Robert. No respondió Miles, interponiéndose entre la cama y yo. La funeraria va a llegar pronto, y no quiero que armes un numerito. Ya sabes cómo te pones. ¿Numerito? Lo decía como si fuera una niña malcriada. Lo miré bien, a este hombre que yo misma llevé en mi vientre durante 9 meses, que crié, que amé con todo mi corazón. ¿En qué momento se volvió tan frío? Miles, soy su esposa. Me toca a mí tomar estas decisiones. Se rió. Pero fue una risa sin alegría, vacía. Mamá, ni siquiera sabes llevar una chequera. ¿Crees que te voy a dejar el funeral de papá?
su memoria. Cada palabra era como una cuchillada. Sentí que me encogía, como si me hiciera más pequeña frente a él. Las enfermeras terminaron su trabajo y salieron sin decir nada, dejándonos solos con el cuerpo de Robert. La habitación se sentía helada, estéril, nada que ver con la despedida cálida que yo había imaginado. Vete a casa, insistió Miles, con un tono apenas más suave, pero igual de tajante. Yo me voy a encargar de todo. De la funeraria, el obituario, todo. Y ni se te ocurra aparecerte esta noche en el velorio. No voy a hacer ningún escándalo. Claro que sí. Siempre lo haces. Sacó su celular, como si ya estuviera pensando en cosas más importantes. Jessica te va a llevar. Volteé a verla, esperando encontrar, aunque fuera un poco de compasión, algo de empatía entre mujeres. Pero lo único que vi fue una mirada fría, calculadora. Ándale, Dorene. Déjame llevarte a casa, a donde perteneces. ¿Dónde pertenezco? ¿En casa? ¿No al lado de mi esposo? ¿No tomando decisiones sobre su funeral? ¿No llorando con mi familia? ¿Sola, en silencio, mientras ellos se encargan de todo? Mientras caminábamos hacia el elevador, me detuve un momento y volví a ver a Robert. Miles ya estaba junto a su cama, sacando su teléfono, haciendo llamadas, tomando el control, el hijo modelo, el responsable. Tuve que apretar los labios para no gritar. Robert siempre estuvo orgulloso de Miles. Siempre hablaba de su éxito en los negocios, de su bonita esposa, de su casa enorme. ¿Pero alguna vez alcanzó a ver este lado de él? A este hombre frío, controlador, que ni siquiera me dejó despedirme como debía. Las puertas del elevador se cerraron, y vi mi reflejo en el acero brillante. Me vi vieja. Frágil. Justo como Miles me ve, como una carga. Pero algo dentro de mí, una voz que sonaba sorprendentemente parecida a la de Robert, me susurró que esto no se había terminado. Que tal vez, solo tal vez. Miles me había subestimado demasiadas veces. El estacionamiento de la funeraria ya estaba casi lleno cuando llegué. Me quedé sentada dentro de mi viejo Honda, con las manos bien firmes sobre el volante, viendo a personas que conocía desde hace décadas entrar por la puerta principal de Funerales Morrison e Hijo. Iban a ver a mi Robert, a despedirse de él, a rendirle respeto. Y yo estaba sentada afuera, como si fuera una extraña. Miles dejó muy claro que no era bienvenida en la visita, pero no podía quedarme lejos. Él era mi esposo, el hombre con el que compartí 45 años de mi vida. Tenía derecho a estar ahí, aunque fuera desde lejos. A través de los ventanales grandes del lugar, podía ver todo, la reunión adentro, las luces cálidas, la gente vestida de negro, las flores, flores que yo debía haber elegido. Miles se encargó de todo sin siquiera preguntarme una sola cosa. Ni el ataúd, ni las flores, ni siquiera la música que iba a sonar de fondo. Reconocí a varias personas conforme iban llegando. La señora Henderson, la vecina de al lado. La parejita de la tienda donde Robert trabajó casi toda su vida. Hasta algunos de sus antiguos compañeros del boliche. Todos con cara triste, todos mostrando respeto. Algunos llevaban flores, otros tarjetas. Y entonces lo vi. Miles, cerca de la entrada, actuando a la perfección el papel de hijo desconsolado. Traía un traje negro que nunca le había visto antes. Seguro lo compró solo para la ocasión. Jessica, parada junto a él con un vestido elegante, negro también, y su cabello rubio recogido en un peinado que la hacía ver refinada, seria, casi como si de verdad sintiera algo. Recibían a cada persona con la dosis justa de tristeza y gratitud. Miles apretaba manos con firmeza, aceptaba las condolencias con asentimientos suaves, y guiaba a la gente hacia la sala donde estaba el cuerpo de Robert. Desde fuera, parecía el hijo ejemplar, devoto, destrozado por la pérdida de su padre. Ojalá supieran la verdad. Vi cuando llegaron los Kovacs, los amigos más viejos de Robert, gente que conocía a nuestra familia desde que Miles iba en la primaria. La señora Kovac abrazó a Miles, y vi cómo sus labios se movían, seguramente diciéndole lo maravilloso que había sido su padre, y lo orgulloso que Robert siempre estuvo de él. Miles solo asintió con solemnidad y le puso una mano en el hombro.
A los ojos de cualquiera, fue un gesto reconfortante. Pero yo lo conocía mejor. Sabía que Miles no fue a ver a su padre más de 3 veces en toda su enfermedad. Yo fui la que lo llevó a cada sesión de quimio, la que durmió en sillas de hospital, la que le sostuvo la mano cuando ya no podía ni hablar. ¿Y Miles? Siempre tenía la misma excusa. Estoy muy ocupado con el trabajo. Tú lo tienes bajo control, mamá. Un golpecito en la ventana del copiloto me hizo brincar. Volteé y vi a Carol Martínez, mi vecina, mirándome con preocupación. Dorene, mi cielo, ¿qué haces aquí? Bajé la ventana, y sentí cómo me ardían las mejillas. Hola, Carol. Solo, necesitaba un poco de aire. Ella frunció el ceño. ¿No deberías estar adentro? Con tu familia. ¿Cómo se le explica a alguien que tu propio hijo te prohibió entrar al velorio de tu esposo? Que estás aquí, en el estacionamiento, como si fueras una delincuente. Porque tu hijo piensa que eres demasiado dramática para vivir tu duelo como Dios manda. Miles se está encargando de todo, dije al fin, tragándome las lágrimas. Pensó que era mejor sí que. La voz de Carol sonó filosa, como un cuchillo. Siempre me había cuidado desde que su mamá falleció, y sabía bien cuánto me había dedicado a cuidar a Robert. Él dice que me pongo demasiado emocional, le contesté. Carol me miró fijamente un buen rato, luego volteó hacia la entrada de la funeraria, donde Miles seguía saludando a los asistentes. Dorene, eso es lo más absurdo que he escuchado en mi vida. Eres su esposa. Tú deberías estar ahí, no aquí. Estoy bien, mentí. ¿De verdad? Me despedí de él en el hospital. Otra mentira. Miles apenas me dio 5 minutos a solas con Robert antes de adueñarse de todo, como si yo no contara. Carol parecía lista para discutir, pero otro coche llegó y se estacionó detrás del mío, obligándola a hacerse a un lado. Te llamo mañana, dijo, asomándose por la ventana. Tenemos que platicar. Mientras se dirigía a la funeraria, la vi detenerse a hablar con alguien cerca de la entrada. Señaló hacia mi coche. Sentí una punzada de vergüenza. Ahora todos lo sabrían. Sabrían que la viuda de Robert estaba afuera, sola, en su coche, mientras su propio hijo recibía condolencias como el gran anfitrión. La siguiente hora fue un martirio. Vi a la gente entrar y salir. Algunos se quedaban unos minutos, otros más tiempo. Los Kowalski llegaron con su nieto adolescente, al que Robert le enseñó a pescar el verano pasado. El pobre niño parecía perdido y desconcertado, como suelen estar los jóvenes cuando enfrentan la muerte por primera vez. Robert hubiera querido que yo estuviera ahí, consolando al muchacho, contándole historias de los viajes al lago, ayudándolo a entender que está bien sentirse así. Pero en vez de eso, ahí estaba yo, paralizada dentro del coche, sin poder ofrecer el consuelo que siempre había sabido dar. Mientras avanzaba la tarde, noté algo que me heló el alma. Miles y Jessica estaban parados junto al libro de visitas, y ella estaba anotando nombres y direcciones. Estaban llevando un registro, probablemente para mandar tarjetas de agradecimiento, o para saber quién podría servirles en el futuro. Pero no era solo eso. Vi a Jessica inclinarse hacia Miles y decirle algo al oído. Luego, ambos voltearon hacia el estacionamiento. Hacia mí. Jessica sonrió. Una sonrisa falsa, de esas que no te tocan los ojos. Se estaban divirtiendo. Disfrutaban verme excluida, humillada, indefensa. Mi dolor les daba gusto. Y esa realización me pegó como un golpe en el pecho. No era solo que Miles pensara que yo era demasiado emocional. Era algo más profundo. Más cruel. Esto era deliberado. Querían dejarme claro que ya no tenía lugar. Que yo ya no tomaba decisiones en la familia. Que mis sentimientos no importaban. Entonces, un coche nuevo entró al estacionamiento. Y lo reconocí de inmediato. Era Margaret Chen, la abogada que había llevado algunos asuntos legales de Robert a lo largo de los años. Una mujer elegante, de unos 50 y tantos, siempre vestida con mucha clase, siempre muy profesional. ¿Pero qué hacía aquí? La vi caminar directo hacia Miles y estrecharle la mano con esa formalidad propia de las relaciones de negocios.
Hablaron por unos minutos. Miles asentía con esa seriedad fingida suya. Jessica no se despegaba, con esa mirada calculadora que siempre le salía cuando se hablaba de dinero o cosas importantes. Y entonces, Margaret hizo algo que no esperaba. Se giró y miró directamente hacia mi coche. Aún desde lejos, la vi escaneando el estacionamiento, hasta que sus ojos se toparon con los míos. Levantó la mano en un pequeño gesto, como saludando o reconociendo mi presencia. Miles siguió su mirada, y me vio. Hasta desde ahí pude notar cómo apretó la mandíbula de puro coraje. Le dijo algo de mala gana a Margaret, pero ella le contestó con una negativa educada pero firme. Y sin más, se alejó de él y de Jessica, y caminó directo hacia donde yo estaba. El golpecito suave que dio en la ventana de mi coche me sacó de mis pensamientos. Me limpié los ojos rápido y bajé la ventanilla, apenada de que me hubiera visto llorar como niña. Señora Morrison, siento mucho su pérdida, dijo Margaret con voz cálida, sincera. Robert era un buen hombre. Gracias. No esperaba verte por aquí. Margaret miró hacia la funeraria, donde Miles nos observaba con cara de pocos amigos. En realidad, vine especialmente para verla a usted. ¿Le molestaría si me siento un momento? Abrí la puerta del copiloto, agradecida por ese pequeño gesto de amabilidad después de tantos días de aislamiento. Margaret se acomodó a mi lado. Su presencia, tranquila y profesional, me hizo sentir menos sola. Sé que este momento no es nada fácil, comenzó, con mucho cuidado. Pero Robert me pidió que hablara contigo después del funeral. Hay unos asuntos que tenemos que tratar. ¿Qué clase de asuntos?, pregunté, con el corazón encogido. ¿Son deudas? ¿Algo mal con la casa? No puedo darte detalles ahora mismo, dijo con calma. Pero Robert tomó decisiones importantes en sus últimos meses, decisiones que van a tener un gran impacto en tu futuro. La mirada de Margaret era seria, pero amable. La próxima semana te voy a llamar para agendar una cita. Mientras tanto, no firmes nada que Miles te pida. ¿De acuerdo? Estaba por preguntarle qué quería decir con eso, cuando un golpe fuerte en la ventana del lado de Margaret nos sobresaltó a las dos. Era Miles. Tenía el rostro tenso, casi rojo de coraje. Margaret bajó la ventanilla con total serenidad. Miles, solo estaba dándole el pésame a tu mamá. Ella debería estar en su casa, descansando, dijo él, seco. Todo esto le está causando mucho estrés. Estoy segura de que tu mamá puede decidir por sí misma lo que le conviene, contestó Margaret con suavidad. Es una mujer adulta. La tensión entre ellos se podía cortar con un cuchillo. No entendía bien qué pasaba, pero sentía que algo más grande se movía a mi alrededor. Le hablo luego, señora Morrison, dijo Margaret mientras me apretaba la mano con suavidad antes de bajarse del coche. Cuídese mucho. La vi caminar de regreso a su auto, y en cuanto se alejó, Miles se inclinó hacia mi ventana. ¿Qué quería?, preguntó con una sonrisa fingida. ¿Solo darte el pésame? Sí, nada más, respondí, tratando de sonar tranquila. Frunció un poco el ceño. ¿No te dijo algo sobre los asuntos de papá o la casa? No, nada de eso. La mentira salió sola, sin pensarlo. Algo dentro de mí me gritaba que no debía contarle nada sobre la advertencia de Margaret. Qué bueno, dijo él, con voz más suave pero calculada. No tienes que preocuparte por esas cosas. Jessica y yo vamos a encargarnos de todo. Se notaba que intentaba sonar amable, pero no me lo creí. Luego me dio la sugerencia de siempre. ¿Por qué no te vas a descansar? Ya fue un día muy pesado para todos. Asentí con la cabeza, ya demasiado desgastada para discutir. Arranqué el coche y lo vi regresar junto a Jessica. Ahí se quedaron, hombro a hombro, viéndome alejarme como si todo estuviera en orden. Como si no me hubieran dejado fuera de todo. Cuando llegué a casa, el silencio era ensordecedor. Después de 45 años de vida juntos, cada rincón me recordaba a él. La taza de café de Robert seguía en el fregadero desde hacía 3 días. Sus lentes para leer estaban doblados sobre la mesita, al lado de su sillón favorito. Los tomé entre las manos y los apreté contra mi pecho,
mientras me caían las lágrimas otra vez. El teléfono sonó, sacándome de ese momento. Casi no contesto, pero vi el identificador, Jessica. Hola, Dorene. Soy Jessica. Miles y yo vamos a pasar. Tenemos que hablar de algunos asuntos prácticos, esta misma noche. La verdad, no tengo ánimos, le dije, con la voz rota. No puede esperar. Llegamos en 20 minutos. Y colgó antes de que pudiera decir nada. Bajé la vista. Seguía con el vestido negro del velorio, ese al que ni siquiera me dejaron entrar. Suspiré. Al parecer, los asuntos prácticos eran tan urgentes que no podían esperar ni a que enterraran a Robert. Cuando llegaron Miles y Jessica, traían carpetas, blocs y una eficiencia tan fría que me revolvía el estómago. Siéntate, mamá, dijo Miles, señalando el sofá como si él fuera el dueño de la casa y yo una invitada más. Tenemos que hablar sobre tu futuro. Jessica empezó a desplegar papeles sobre la mesa de centro, con esos movimientos rápidos y seguros que usaba cuando se ponía en modo negocio. Hemos estado investigando y creemos que encontramos la solución perfecta para ti. ¿Solución para qué?, pregunté, sintiendo como algo se cerraba en mi pecho. Para tu situación de vida, dijo Miles mientras se acomodaba en la silla de Robert, sin siquiera pedir permiso. Verlo ahí, tan confiado y con esa actitud tan mandona, me rompió el corazón. Esta era nuestra casa. Nuestra vida. Esta casa ya es muy grande para ti, mamá continuó. Mucho mantenimiento, muchas escaleras, demasiados recuerdos. Miré alrededor del cuarto, el mismo donde Robert y yo habíamos visto cientos de películas, donde celebramos cada cumpleaños de Miles cuando era niño, donde soñamos todo lo que vendría. No quiero mudarme, dije, firme. Esta es mi casa. Mamá, tienes que ser realista, intervino Jessica con ese tono condescendiente que usaba cuando creía que tenía la razón absoluta. No puedes mantener una casa de este tamaño tú sola. El jardín nada más es un mundo de trabajo. Puedo pagarle a alguien que me ayude. ¿Y con qué dinero?, saltó Miles, como si estuviera esperando decir eso. Las cuentas del hospital se llevaron casi todos los ahorros. El seguro de vida va a ayudar, sí, pero no va a durar si insistes en quedarte aquí. Sentí que todo me daba vueltas. ¿Qué cuentas? Robert tenía buen seguro. Siempre fuimos cuidadosos con el dinero. ¿De qué me estás hablando? Miles y Jessica intercambiaron una mirada que ya me era familiar. Una que decía ella no entiende, como si fuera una niña. Los tratamientos experimentales que tu papá quiso probar en los últimos meses, dijo Jessica, como explicándole a alguien lento. El seguro no cubría todo eso. Las enfermeras privadas, las medicinas especiales, todo eso cuesta. Sentí un hueco en el estómago. Robert nunca me mencionó que estuviéramos mal de dinero. Pero claro, él siempre manejó las cuentas. Siempre confié en él. ¿Cuánto?, pregunté apenas en un susurro. No te preocupes por los números exactos, dijo Miles rápidamente, queriendo cerrar el tema. Lo importante es que necesitas algo más manejable. Encontramos una residencia asistida muy bonita, a unos 30 minutos de aquí, añadió Jessica. Es limpia, segura, tienen actividades, talleres, hasta jardín. ¿Residencia asistida? Repetí las palabras como si me hubieran hablado en otro idioma. No necesito ayuda. Estoy perfectamente bien. Por ahora, dijo Jessica, con esa falsa dulzura que tanto me irritaba. ¿Pero qué pasa si te caes y te rompes una cadera? ¿O si ya no puedes manejar? Te quedarías sola aquí, sin nadie. Miles se inclinó hacia mí, con cara seria. Estamos viendo por ti, mamá. Estamos pensando en el futuro. Estamos siendo responsables. Papá querría que estuviéramos al pendiente de ti. Mencionarlo a él me dolió como un golpe. ¿Cómo podían saber lo que Robert habría querido? ¿En qué momento pasaron tanto tiempo con él como para entender sus deseos? Necesito tiempo para pensarlo, dije, tragando saliva, sintiendo como se me rompía algo por dentro. Claro, dijo Jessica mientras recogía los papeles, pero no tardes mucho. Esa residencia tiene lista de espera y tuvimos suerte de que te apartaran un lugar. Cuando se fueron,
me quedé sentada en la silla de Robert, tratando de asimilar lo que acababa de pasar. En una sola conversación, dejé de ser una viuda en duelo por su esposo, para convertirme en una carga. Un problema que necesitaban resolver. Alguien que tenían que reubicar. Tomé la carpeta que Jessica había dejado sobre la mesa. Decía en grande, Residencia Asistida Sunset Manor. El folleto mostraba a adultos mayores sonrientes, jugando bingo, haciendo manualidades. Se veía bien. Pero no era mi casa. Mientras hojeaba los papeles, algo me brincó a la vista. La mensualidad era de casi $3,000. Si las finanzas estaban tan mal como decía Miles, ¿cómo se supone que íbamos a pagar eso? A menos que no pensaran pagarlo ellos. La idea me heló el cuerpo. ¿Esperaban que vendiera mi casa para cubrir ese gasto, mientras ellos administraban lo que quedara? ¿Era ese su plan desde el inicio? Pensé en la advertencia de Margaret Chen. No firmes nada. Y de repente, todo empezó a tener sentido. El funeral fue exactamente lo que Robert habría detestado. Demasiado formal, frío, lleno de gente que apenas si lo conocía, pero se sintió obligada a ir. Me sentaron en primera fila, en el lugar marcado para la viuda afligida. Pero todo lo organizó Miles. Cada detalle. El pastor, alguien a quien Robert nunca conoció en vida, se paró a hablar de un hombre que yo no reconocí. Habló de su carrera exitosa, de su orgullo por Miles, pero ni una palabra sobre su amor por la pesca. Ni sobre sus chistes tontos, ni sobre cómo cantaba malísimo en la regadera cada mañana durante 45 años. Quise pararme. Quise hablar. Quise decirles quién era realmente Robert. El hombre que lloraba viendo comerciales de perritos. El que me llevaba flores cada viernes sin falta, incluso después de décadas de casados. El que, en sus últimas semanas, no se preocupó por su dolor, sino por qué sería de mí cuando él ya no estuviera. Pero no lo hice. Me quedé sentada, haciendo mi papel, mientras Miles daba un discurso que parecía más una junta de negocios que una despedida de hijo a su padre. Después del servicio en el panteón, la gente se reunió en el salón comunitario para el almuerzo. Miles y Jessica se movían por el lugar como si fueran figuras públicas, recibiendo pésames y agradecimientos con una amabilidad muy ensayada. Yo estaba sentada sola en una mesa del rincón, viendo a mi hijo encantar a personas que conocían a Robert desde mucho antes que él. Señora Morrison. Levanté la vista y vi a Margaret Chen parada junto a mi mesa. Llevaba un traje negro sencillo y cargaba un portafolio de piel. Se veía profesional incluso en ese ambiente relajado. ¿Puedo acompañarla? Asentí, agradecida de tener con quien hablar. Margaret se sentó frente a mí y dejó con cuidado su portafolio junto a la silla. ¿Cómo se siente? Como si estuviera viendo la vida de alguien más, le confesé. Como si este no fuera el funeral de mi propio esposo. La expresión de Margaret se suavizó con una empatía genuina. El duelo es distinto para cada quien. No hay una forma correcta de vivir una pérdida así. Nos quedamos en silencio unos momentos, viendo a la gente ir y venir. Miles estaba del otro lado del salón, platicando con el antiguo jefe de Robert del supermercado. Jessica estaba junto a él, con la mano bien puesta en su brazo, como si marcara territorio. Señora Morrison, dijo Margaret, esta vez en voz baja. Lo que le mencioné en la velada, lo dije completamente en serio. Tenemos que hablar pronto. Hay cosas sobre los últimos deseos de Robert que necesita saber. Sentí como se me hacía un nudo en el estómago. ¿Es algo malo? ¿Robert dejó deudas que no sabía? En realidad, es todo lo contrario, respondió, mirando alrededor con discreción. Robert fue mucho más cuidadoso con el dinero de lo que su hijo piensa. Y en sus últimos meses, hizo arreglos muy específicos. ¿Qué tipo de arreglos? Margaret abrió su portafolio y sacó un sobresellado. Robert me pidió que le entregara esto después del funeral. Lo escribió 6 semanas antes de fallecer, cuando ya sabía que el cáncer estaba avanzando. Me temblaban las manos cuando tomé el sobre. Tenía la caligrafía inconfundible de Robert, esa que yo conocía desde hacía décadas. Para mi querida Dorene, cuando estés lista para la verdad.
«¡Qué verdad!», susurré, apenas audible. Robert se dio cuenta de cómo te trataba Miles mientras él estaba enfermo. La manera en que ignoraba tus opiniones, cómo te hacía a un lado y tomaba decisiones sin consultarte, le preocupaba muchísimo. Recordé esos últimos meses. Miles había insistido en ser el único que hablara con los doctores, diciendo que yo era demasiado emocional para entender bien la información médica. Agendaba citas sin avisarme, decidía sobre tratamientos sin preguntarme nada, y en general, se comportaba como si yo fuera un estorbo, en lugar de la esposa y cuidadora principal de Robert. Robert se sentía muy mal por no haberse metido antes, continuó Margaret. Decía que siempre fue demasiado pasivo con los problemas familiares. Que prefería evitar conflictos con tal de mantener la paz. Pero ver a Miles tratándote como si fueras una niña incapaz de tomar decisiones, lo hizo abrir los ojos. Del otro lado del salón, Miles soltó una carcajada por algo que alguien dijo. El sonido me caló, como una punzada. ¿Cuántas veces se había reído de mí a lo largo de los años? ¿Cuántas veces había minimizado mis preocupaciones o me había hecho sentir tonta por tener una opinión? Así que, entre otras cosas, cambió su testamento, dijo Margaret. ¿Cambió el testamento? Sí. Pero hay más que eso. Señora Morrison, Robert usó sus últimas semanas para asegurarse de que usted estuviera protegida. No importaba lo que otros intentaran hacer. El teléfono de Margaret vibró. Lo revisó con el ceño fruncido. Perdón, tengo que tomar esta llamada. ¿Podría venir mañana por la tarde a mi oficina? Digamos, a las 2. Asentí, abrazando el sobre contra mi pecho. ¿Debería decirle algo a Miles? La mirada de Margaret se endureció. No se lo recomiendo. Al menos no hasta después de que hablemos mañana. Y recuerde lo que le dije, no firme nada. Cuando Margaret se fue, me quedé sentada viendo el sobre en mis manos. Una parte de mí quería abrirlo en ese momento. Pero otra, tenía miedo de lo que pudiera encontrar adentro. Robert siempre fue amable, nada confrontativo. ¿Qué podría haber escrito que necesitara tanto secreto? Mamá, ¿qué era eso? Levanté la vista. Miles estaba parado junto a la mesa, mirando fijamente el sobre. Jessica estaba justo detrás, intentando aparentar desinterés, pero claramente escuchando cada palabra. La señora Chen solo vino a dar el pésame, respondí, guardando el sobre en mi bolso. ¿Qué traía el sobre? Nada importante, mentí. Solo unos documentos de los negocios de tu papá. Miles frunció el ceño. ¿Qué tipo de documentos? Pensé que yo me encargaba de todo lo relacionado con papá. No es nada urgente, repetí, poniéndome de pie junto a la mesa. Ya me cansé. Creo que me voy a mi casa. Espera, yo te llevo, dijo Miles de inmediato. No deberías manejar cuando estás así, tan sensible. Estoy bien, le respondí con firmeza. Llevo manejando más de 50 años, Miles. Creo que puedo con los 10 minutos a mi casa. Jessica dio un paso adelante, con esa sonrisa falsa y empalagosa que ya me tenía harta. Solo nos preocupa tu bienestar, Doreen. Has pasado por mucho estrés últimamente. Agradezco su preocupación, de verdad, pero necesito un poco de tiempo sola. Mientras caminaba hacia la salida, podía sentir sus miradas clavadas en mi espalda. Podía notar su frustración por no poder controlar hasta este pequeño momento de mi día. Ya en mi coche, me quedé sentada un rato con el sobre en las manos. Incluso a través del papel, podía sentir la presencia de Robert. Ese amor protector suyo que parecía cruzar la línea entre la vida y la muerte. Fuera lo que fuera que había en esa carta, fuera lo que fuera que Robert había planeado, sentía que mi vida estaba a punto de cambiar por completo. Y por primera vez desde que murió Robert, sentí algo más que dolor y confusión. Sentí esperanza. Esa noche me senté en la silla favorita de Robert, con el sobre mis piernas, tratando de reunir el valor para abrirlo. La casa estaba en silencio, excepto por el tic-tac del reloj de pie que Robert había heredado de su papá. Finalmente, deslicé el dedo bajo la solapa del sobre y lo abrí con cuidado. Adentro había 3 hojas escritas con la letra inconfundible de Robert.
Las palabras estaban un poco temblorosas seguramente por los efectos de la medicina, pero eran claramente suyas. Mi querida Dorene, comenzaba. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo, y probablemente te sientas perdida y sola. Pero quiero que sepas que no estás sola. Y que no eres esa mujer indefensa que Miles cree que eres. Se me hizo un nudo en la garganta. Robert también lo había visto. También se había dado cuenta de cómo me trataba Miles. Y tomé medidas para asegurar tu seguridad y tu independencia, continuaba la carta. Margaret te va a explicar todo. Pero necesito que seas fuerte, mi amor. Más fuerte que nunca. Nuestro hijo ha olvidado todo lo que sacrificaste por esta familia, pero yo nunca lo hice. Las lágrimas me nublaron la vista mientras leía. Pero las últimas palabras de Robert me hicieron enderezarme. Es hora de que recuperes tu vida, Dorene. Es hora de que les muestres a todos la mujer que yo siempre supe que eras. La oficina de Margaret Chen no se parecía en nada a los despachos fríos y sin alma que yo imaginaba cuando pensaba en temas legales. Las paredes estaban cubiertas con paneles de madera cálida, y había fotos familiares acomodadas entre libros de derecho en los estantes. Margaret me recibió con una calidez sincera, ofreciéndome una taza de té antes de que nos sentáramos en unas sillas cómodas junto a su escritorio. ¿Cómo se siente, señora Morrison? Confundida y asustada respondí, apretando mi bolso donde aún guardaba la carta de Robert con mucho cuidado. Leí la carta anoche. Robert mencionaba que había hecho algunos arreglos, pero no entraba en detalles. Margaret asintió mientras sacaba un expediente grueso del cajón de su escritorio. Robert fue muy detallista. Pasó semanas planeando todo esto, asegurándose de que cada parte estuviera bien sustentada legalmente y no pudiera ser cuestionada. Cuestionada, repetí con el ceño fruncido. ¿Por qué alguien querría cuestionar su testamento? Margaret me miró con una mezcla de comprensión y firmeza. Porque, señora Morrison, esto no es lo que Miles esperaba. Abrió el expediente y sacó un documento que reconocí de inmediato. Era el testamento original de Robert, el que habíamos firmado juntos hace 5 años. Era simple. Todo se dividía entre Miles y yo, y la casa quedaba para mí de por vida, después pasaba a manos de Miles. Este es el testamento que Miles conoce, explicó Margaret. Con este es con el que está contando. Luego sacó otro documento, mucho más reciente. Y este es el testamento que Robert presentó hace apenas 3 meses. Me temblaban las manos al tomar las hojas. El lenguaje legal era pesado, complicado, pero algunas frases resaltaban por sí solas: única beneficiaria, fideicomiso irrevocable y la más impactante, herencia condicional limitada a $5,000. No entiendo, ¿qué significa todo esto? Margaret se inclinó un poco hacia mí, con expresión seria pero amable. Significa que Robert le dejó prácticamente todo a usted, señora Morrison. La casa, el seguro de vida, sus inversiones, la pensión, todo está a su nombre. Miles solo recibirá $5,000 y sus pertenencias personales. Sentí que la habitación empezaba a darme vueltas. ¿Pero por qué? O sea, estoy agradecida, claro, pero Miles era su hijo. Margaret sostuvo mi mirada con firmeza. Robert sintió que Miles mostró su verdadera cara durante los últimos meses de su enfermedad. La forma en la que Miles te excluía de las decisiones médicas, como te hablaba con desdén, como si fueras un estorbo en lugar de su madre y la esposa de Robert. La voz de Margaret sonó más firme. Robert dejó todo eso documentado, continuó. Casos específicos que influyeron en su decisión. Recordé esos meses tan duros. La sensación constante de que no me escuchaban, que mis preocupaciones eran tratadas como exageraciones o cosas sin importancia. Siempre pensé que Robert no lo había notado, que estaba demasiado enfocado en su enfermedad para darse cuenta de cómo me trataba Miles. Y eso no es todo, dijo Margaret. Robert también se enteró de que Miles lo había estado presionando para que cambiara el testamento original desde meses antes de que le diagnosticaran el cáncer. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Qué? Miles quería que la casa pasara directamente a su nombre, no a ti con derechos de uso vitalicio. Según él, era más práctico para temas de herencia. ¿Y qué pretendía que hiciera yo,
Pregunté en voz baja, aunque ya sabía la respuesta. Sugirió que podrías mudarte a la habitación de invitados, o que te buscaras un lugar más pequeño. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el pecho. Mientras yo cuidaba a Robert, ayudándolo con la quimioterapia, al pendiente de cada medicamento, cada malestar. Miles ya estaba viendo cómo quedarse con la casa. Pero hay algo más que debes saber, dijo Margaret, su tono ahora más urgente. Robert incluyó una cláusula especial en el Nuevo Testamento. Si Miles intenta impugnarlo, o si hace cualquier intento legal de cuestionarlo, pierde incluso los $5,000 que le dejó. Todo se donaría a una fundación a nombre de Robert. Se me hizo un nudo en la garganta. Robert había pensado en todo. Me protegió, incluso desde el otro lado. Y aún hay algo más, agregó Margaret mientras señalaba otra carpeta en su escritorio. Robert dejó instrucciones muy específicas sobre cuándo debía leerse su testamento. Me pidió que no lo revelara hasta una semana después del funeral. ¿Por qué? Porque quería ver cómo se comportaba Miles contigo durante ese tiempo. Fue como una especie de prueba. Un escalofrío me recorrió la espalda. Por supuesto. Lo entendí todo. Robert esperaba que Miles mostrara al menos un poco de preocupación verdadera por ti, dijo Margaret. Que demostrara que entendía lo que significaba ser hijo. Pero... Se inclinó hacia mí, con seriedad. He estado observando, tal como Robert me pidió. Tu vecina, Carol Martínez, me llamó ayer, dijo Margaret. Sentí que la cara se me encendía de vergüenza. ¿Qué te dijo? Que Miles y Jessica fueron a tu casa la noche después del velorio, y trataron de presionarte para que vendieras la casa y te mudaras a una residencia asistida. Según ella, usaron el pretexto de problemas financieros que, por lo que sabemos, no existen. Básicamente están tratando de manipularte para que entregues tu independencia. Ahí comprendí todo. Robert no solo había cambiado su testamento, había preparado una red de protección, anticipándose al momento en que Miles revelara sus verdaderas intenciones. ¿Y ahora qué sigue?, pregunté, con voz baja. Ahora programamos la lectura oficial del testamento, respondió Margaret. Hoy mismo llamaré a Miles y a Jessica para agendar la reunión mañana por la mañana. Ellos van a venir aquí creyendo que les toca todo. La sonrisa de Margaret era sutil, casi sombría. Se van a llevar una buena sorpresa. A la mañana siguiente, me senté en la sala de juntas del despacho de Margaret. Tenía las manos cruzadas sobre el regazo, haciendo todo lo posible por aparentar tranquilidad. Miles y Jessica llegaron puntuales, vestidos de manera impecable, como si vinieran a una entrevista o a firmar un trato importante. Traían un bloc de notas y un bolígrafo. Estaban listos para anotar el monto de su fortuna. Gracias por venir, empezó Margaret con voz formal. Estamos aquí para proceder con la lectura del testamento de Robert Morrison. Miles se irguió en su silla. Mantuvo una expresión seria, pero había en su rostro una chispa de emoción que me revolvió el estómago. Jessica puso el bolígrafo sobre el cuaderno, ya lista para apuntar cifras. Antes de comenzar, continuó Margaret, debo aclarar que este testamento fue firmado y registrado hace 3 meses. Cualquier versión anterior queda sin efecto. Miles frunció el ceño. ¿Hace 3 meses? Pero yo tenía entendido que mi papá firmó su testamento hace años. La gente actualiza sus testamentos cuando las circunstancias cambian, respondió Margaret con calma. ¿Procedemos? Empezó a leer el lenguaje legal típico de estos documentos, frases formales que no decían mucho para quienes no estaban acostumbrados a ellas. Miles se removía en su silla, visiblemente impaciente, como si ya quisiera ir directo a la parte importante. Y entonces Margaret llegó al punto crucial. A mi querida esposa, Dorene Morrison, le dejo todos mis bienes, incluyendo pero no limitándose a la casa familiar y cualquier propiedad, todas las cuentas bancarias e inversiones, mis pólizas de seguro de vida y mis beneficios de pensión. Miles se inclinó bruscamente hacia adelante. ¿Qué? ¿Cómo que todo? Margaret siguió leyendo, con voz firme, sin dejarse interrumpir. A mi hijo, Miles Morrison, le dejo la cantidad de $5,000 y mis pertenencias personales, incluyendo mis herramientas, libros y equipo deportivo.
El silencio en la sala era absoluto. Se podía sentir el aire pesado, como si todos contuvieran la respiración. Miles miró a Margaret como si le hubiera hablado en chino. El bolígrafo de Jessica se había quedado congelado a medio camino del papel. Eso no puede ser, dijo Miles al fin, con la voz tensa. Tiene que haber algún error. No hay ningún error, respondió Margaret con toda calma. Este testamento fue firmado y atestiguado correctamente. Representa los últimos deseos de tu padre. Miles se levantó de golpe, furioso, con la cara completamente roja. Que esto es una locura. Mi papá jamás habría hecho esto. Alguien lo manipuló, seguramente cuando ya estaba tomando medicamentos y no pensaba bien. Tu papá estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando firmó este testamento, dijo Margaret con firmeza. Y si hace falta, puedo presentar documentación médica que lo respalda. Jessica por fin abrió la boca. ¿Y qué pasa con las cuentas del hospital? ¿Las deudas? Dorene no puede hacerse cargo de todo eso sola. Margaret alzó las cejas, sorprendida. ¿Qué deudas médicas? Robert tenía un seguro excelente. Sus gastos finales no pasaron de $3,000 de su propio bolsillo. La cara de Jessica era de absoluta sorpresa. Casi parecía una escena de comedia, si no fuera por lo trágico de la situación. Toda su estrategia de manipulación se había basado en una mentira. Miles empezó a caminar de un lado a otro detrás de su silla, agitado. No me importa lo que diga ese papel. Voy a impugnar este testamento. Mi papá ya no era el mismo al final. Cualquiera se daría cuenta. La expresión de Margaret cambió. Su voz se volvió más fría. Debo informarte, Miles, que tu padre anticipó exactamente esta reacción. Pasó la página del testamento y leyó en voz alta. Si mi hijo, Miles Morrison, intenta impugnar este testamento o cuestionar cualquiera de sus disposiciones en un procedimiento legal, su herencia se reducirá a cero, y los $5,000 asignados se donarán, en su lugar, a la Asociación de Alzheimer, en mi nombre. Miles se quedó paralizado, como si le hubieran quitado el piso. Su rostro se puso pálido. No puede hacer eso. Claro que puede. Y lo hizo, dijo Margaret, mientras cerraba el testamento y lo dejaba sobre la mesa. Tu papá también dejó una carta sellada explicando su decisión. ¿Quieres que la lea? Miles se dejó caer en su silla como si todo el aire se le hubiera ido del cuerpo. Lucía completamente desconcertado. Jessica lo agarró del brazo y le susurró algo al oído, desesperada. Por primera vez desde que murió Robert, sentí que recuperaba mi voz. Sí, dije en voz baja, pero firme. Creo que deberíamos escuchar lo que Robert quería decir. Margaret abrió el sobresellado con cuidado, con una precisión casi ceremonial. Dentro había una sola hoja escrita a mano por Robert. Se aclaró la garganta y comenzó a leer. Miles, si estás escuchando esta carta, significa que ya sabes de mi testamento y probablemente estás enojado. Solo espero que te tomes un momento para entender por qué tomé estas decisiones. Durante 45 años, tu madre ha sido la persona más fuerte y generosa que he conocido. Trabajó en 2 empleos para ayudarte a pagar la universidad. Cuidó de mi madre cuando estuvo enferma, sin quejarse ni una sola vez. Y cuando me diagnosticaron cáncer, me cuidó con una entrega que jamás merecí. Pero en mis últimos meses, vi cómo la tratabas como si no valiera nada. Le hablabas encima en las citas médicas. La dejabas fuera de las decisiones sobre mi tratamiento. Actuabas como si todos sus años de sacrificio no contaran. La gota que derramó el vaso fue cuando me sugeriste que te dejara la casa directamente a ti, en lugar de asegurarme de que tu madre estuviera protegida. Dijiste que era más práctico. Lo que en realidad querías decir era, más conveniente para ti. Doreen se ha ganado el derecho a vivir con tranquilidad y dignidad. Se ha ganado el derecho a tomar sus propias decisiones, sin que tú la estés controlando. Ojalá algún día entiendas que ser hijo no se trata de estar esperando tu herencia. Margaret dobló la carta con cuidado y la dejó sobre la mesa. La habitación quedó en un silencio espeso. Miles no se movía, con la cara dura como piedra, entre el enojo y algo que tal vez era vergüenza.
Jessica tenía la boca entreabierta y su pose perfecta se vino abajo por completo. Miles, le dije con voz suave pero firme, tu papá te quería, pero también me quería a mí. Y vio perfectamente cómo me tratabas. Miles me miró como si apenas me reconociera. Tú lo pusiste en mi contra. No respondí, sintiendo una fuerza dentro de mí que no sabía que tenía. Tú solito lo hiciste. De pronto, Jessica se puso de pie, y su voz sonó aguda, casi chillona, por la desesperación. Esto es absurdo. Dorene no sabe manejar dinero ni propiedades. Lo va a perder todo en menos de un año. La voz de Margaret la cortó en seco, como un cuchillo. La señora Morrison llevó las finanzas del hogar por 45 años, mientras trabajaba a tiempo completo y criaba a un hijo. Yo diría que está más que calificada, mucho más de lo que tú crees. Pero la casa es demasiado grande para ella, insistió Miles, buscando cualquier argumento. Ella misma dijo que no podía mantenerla. En realidad, intervine yo, con un tono más sereno del que esperaba, nunca dije que no podía. Tú dijiste que no podía. Hay una diferencia. Margaret me sonrió con aprobación. Señora Morrison, ahora usted tiene estabilidad financiera para contratar cualquier apoyo que necesite, limpieza, jardinería, reparaciones. Todo se puede manejar con una buena planeación. La verdad de mi nueva realidad empezaba a caerme el 20. No estaba sola. No estaba desprotegida. No necesitaba depender de la caridad con condiciones de Miles. Robert se había encargado de eso. Miles hizo un último intento, como queriendo aferrarse a lo poco que le quedaba. ¿Y qué va a pasar cuando esté más grande? ¿Cuándo ya no pueda vivir sola? Entonces tomará esa decisión cuando llegue el momento, dijo Margaret, con voz firme. Como una mujer adulta e independiente. No como alguien a quien sus familiares quieren controlar porque la ven como un estorbo. Jessica agarró su bolso, con la cara desencajada de coraje. Esto es un insulto. Vámonos, Miles. No tenemos que seguir escuchando esto. Pero Miles no se movió. Se quedó sentado, viendo fijamente la mesa, como si todavía tratara de entender lo que acababa de pasar. La herencia que ya sentía suya, la casa que seguramente ya había planeado vender, el control que creía que iba a tener sobre mi vida, todo se había esfumado. Miles, le dije con voz baja, pero sincera. Sigues siendo mi hijo. Esto no tiene que cambiar eso. Me miró con ojos duros, resentidos. Ah, no. Ya te saliste con la tuya. Tú ganaste. Yo no quería ganar nada. Solo quería que me trataras con respeto. Jessica le jaló del brazo, molesta. Vámonos. Esto ya es demasiado. Cuando llegaron a la puerta, Miles volteó una última vez. Por un segundo, pensé que iba a disculparse. Que iba a mostrar un poco de la humildad que la carta de Robert intentaba inspirarle. Pero no. No vayan a llorar con nosotros cuando se den cuenta de que no pueden con esta responsabilidad, dijo con desprecio. Y se fueron, dejándonos a Margaret y a mí solas en la sala de juntas. ¿Cómo te sientes?, preguntó Margaret con suavidad. Pensé bien mi respuesta. Libre, dije al fin. Por primera vez en meses, me siento verdaderamente libre. 3 meses después, estaba en mi cocina, preparando café en una tranquila mañana de sábado. Miraba por la ventana como el equipo de jardinería terminaba su chamba semanal. La casa brillaba gracias al servicio de limpieza profunda mensual, y el muchacho que me ayuda con los arreglos acababa de dejar lista la barandilla floja que tanto me preocupaba. Robert tenía razón. Con una buena planeación financiera, mantener la casa no era una carga. Para nada. Me uní a un club de lectura en la biblioteca, algo que siempre quise hacer pero que nunca encontraba tiempo cuando trabajaba. Empecé clases de acuarela en el centro comunitario. Incluso comencé a ser voluntaria en el refugio de animales del barrio, un sueño que llevaba años guardado por no sentir que podía darme ese lujo. Mi teléfono sonó, rompiendo la calma de mi mañana. El identificador mostraba un número desconocido. Hola, mamá. Mi corazón se detuvo. Era Miles. Miles, ¿cómo estás? Su voz sonaba diferente, insegura,
como cuando era niño. He estado pensando en lo que papá escribió en esa carta. Esperé en silencio, sin querer decir algo que pudiera hacerlo cerrarse de nuevo. Jessica y yo nos separamos, dijo en voz baja. Ella no podía soltar el tema del dinero. Seguía diciendo que tú habías manipulado a papá, que debimos haber recibido más. Y, pues me di cuenta de que en realidad nunca le importé yo. Solo lo que creía que iba a heredar. Lo siento mucho, Miles. Debe ser difícil. Mamá, ¿puedo ir a verte? Quiero hablar contigo. Pero hablar de verdad. No de dinero, ni de cosas prácticas. Quiero entender lo que papá intentaba decirme en esa carta. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Claro que puedes venir. Siempre serás bienvenido aquí. ¿Aún después de cómo te traté? Pensé en la carta de Robert. En su esperanza de que algún día Miles comprendiera lo que realmente significaba ser hijo. Sobre todo después respondí con ternura. Esa misma tarde, Miles estaba sentado en la silla de su padre. Se veía diferente. Más chico, más vulnerable que aquella vez en la oficina de Margaret. Platicamos durante horas. De verdad platicamos, por primera vez desde que era adolescente. Se disculpó. Por cómo me trató mientras Robert estaba enfermo. Por haber asumido que yo era demasiado emocional o incapaz para manejar responsabilidades de adulto. No sé por qué fui así, dijo con la voz cargada de remordimiento. Tú me criaste sola durante años, después del accidente de papá en la planta. Siempre te encargaste de todo. Supongo que me acostumbré a verte como alguien que necesitaba ayuda, en vez de como quien siempre ayudó a todos. Tu papá también lo vio, le dije con suavidad. Por eso escribió esa carta. Él quería que recordaras quién soy en realidad. Cuando se metió el sol, Miles me ayudó a preparar la cena. Era algo que no hacíamos juntos desde que él estaba en la prepa. Cocinamos el platillo favorito de Robert y nos sentamos a compartir anécdotas sobre él. Lloramos, reímos, y recordamos al hombre que nos quiso tanto como para enseñarnos esta dura lección. ¿Me vas a perdonar?, me preguntó Miles mientras se preparaba para irse. Ya lo hice, le dije abrazándolo fuerte. Pero lo más importante es que tú también te perdones, hijo. Tu papá no quería castigarte, Miles. Él quería cuidarme, y ayudarte a convertirte en el hombre que sabía que podías llegar a ser. 6 meses después de que Robert se fue, ya no sentía que vivía la vida de alguien más. La casa seguía llena de recuerdos, sí, pero ahora me hacían sentir acompañada, no herida. Había encontrado mi propio ritmo, mi independencia, mi fuerza. Miles venía a visitarme todos los domingos. Poco a poco, estábamos reconstruyendo nuestra relación, pero esta vez desde el respeto, no desde la obligación. Él había empezado terapia para trabajar en su necesidad de control, y estaba aprendiendo a verme como una persona con valor propio, no como una responsabilidad. El último regalo de Robert no fue solo seguridad económica. Fue la oportunidad de volver a encontrarme conmigo misma, de recuperar mi identidad como mujer capaz, fuerte e independiente. Gracias a él, Miles y yo tuvimos que mirar de frente la verdad sobre nuestra relación, y construir un camino más sano hacia adelante. Esa tarde, me senté en el jardín que Robert había sembrado para mí. El cielo se pintaba de dorado y rosa. Cerré los ojos, y sentí su presencia como un abrazo cálido. Él cumplió su promesa de seguir cuidándome, incluso después de partir. Robert me devolvió la vida. Y por primera vez desde que se fue, puedo decir con el corazón tranquilo, que no solo estoy sobreviviendo. Estoy floreciendo. Ahora, tengo curiosidad por ti, que estás escuchando mi historia. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? ¿Has pasado por algo parecido? Cuéntamelo en los comentarios. Y mientras tanto, aquí te dejo en la pantalla final 2 historias que son de las favoritas del canal, y que estoy segura te van a sorprender. Gracias por haberte quedado hasta el final.